Vamos a seguir con el tema de electrodinámica, pero no, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de trabajo y potencia, que en sí nos da lo que es el consumo eléctrico. Nosotros hemos dicho en secciones pasadas que todo aparato me consumía una cierta diferencia de potencial. Y si yo tenía distintos aparatos puestos en la misma línea, es decir, conectados en serie, la diferencia de potencial total iba a ser la diferencia de potencial de cada uno sumado. ¿Por qué? Porque cada una de las resistencias me iba a consumir una parte y si yo sumaba todas me daba la diferencia de potencial que yo iba a tener entre un borne y el otro. ¿Pero qué es todo esto, esta diferencia de potencial que se consume? En un circuito habíamos dicho que la energía, los aparatos, lo que hacían era transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Por ejemplo, una lamparita es el caso más común de ver, que transforma la energía eléctrica en luz y calor. Un equipo de audio transforma la energía eléctrica en sonido principalmente, pero si también tiene luces que van acompañando el sonido, también lo transforma en luz, etc. ¿Cómo hace esta transformación? Es la energía, ¿sí? La energía es la cantidad de carga por la diferencia de potencial. Y siempre sabemos desde la física que energía equivale a hablar de trabajo. Energía y trabajo son lo mismo. De hecho, se miden los dos en Joule, que es la unidad de energía y de trabajo. También vimos que la intensidad de corriente era la cantidad de carga que pasa por la sección de un conductor por unidad de tiempo. Si yo despejo de acá la cantidad de carga, me da que es intensidad por tiempo. Reemplazando en la fórmula de energía, en lugar de energía voy a hablar de trabajo, y en lugar de cantidad de carga voy a reemplazarlo por intensidad por tiempo. Me termina quedando esta fórmula, que el trabajo es intensidad por tiempo por la diferencia de potencial, que lo que voy a hacer es invertir el orden porque me interesa que quede el tiempo a lo último. Ahora vamos a ver formas en las que yo puedo expresar el trabajo. Todo sale de esta forma, de esta fórmula. Lo que pasa es que dependiendo de los datos que yo voy a tener en un ejercicio, me va a convenir usarlo de esta manera o de otra. Vamos a ver otras dos formas en las que puede expresarse el trabajo. Según la ley de Ohm, yo sabía que diferencia de potencial era intensidad por resistencia. Si yo de la fórmula de trabajo, que tiene intensidad por diferencia de potencial por tiempo, reemplazo la diferencia de potencial por intensidad por resistencia, me queda esta fórmula. Lo que puedo hacer es simplificar, intensidad por intensidad es intensidad al cuadrado, y me queda otra expresión del trabajo. No es una fórmula distinta, sino que se desprende de la primera. Entonces, si yo en un ejercicio tengo de datos intensidad y diferencia de potencial, uso la primera. Si tengo intensidad y resistencia, puedo usar la segunda. A su vez, de esta se desprende también que la intensidad de corriente es diferencia de potencial dividido la resistencia, si yo despejo la intensidad de la ley de Ohm. Entonces, vuelvo a tomar esta fórmula y en lugar de la diferencia de potencial, en esta ocasión voy a reemplazar la intensidad por diferencia de potencial dividido resistencia. Ahí me termina quedando en el numerador 2 veces la diferencia de potencial multiplicándose, así que también lo voy a resumir y lo expreso de esta manera. Que la diferencia de potencial al cuadrado por el tiempo dividido la resistencia también es otra expresión del trabajo. Ahora vamos a ver lo que es la potencia. La potencia es la rapidez con la que la energía eléctrica es transformada en otro tipo de energía. Entonces me está tomando en cuenta el tiempo. Llevado esto a fórmulas, se expresa de esta manera, que la potencia va a ser el trabajo dividido el tiempo en el que se realiza esta transformación. Si yo tomo esta fórmula y la divido por tiempo, voy a tener una expresión de potencia. Pero también puedo tomar esta o esta. Es decir, de vuelta, la fórmula de potencia es una, es trabajo sobre tiempo. El trabajo, como tengo tres formas de expresarlo, me va a generar tres formas de expresar la potencia, pero sale todo de lo mismo. Vamos a ver, la primera, si yo divido intensidad por diferencia de potencial por tiempo, lo divido por el tiempo, se me cancela el tiempo y me queda que potencia es intensidad por diferencia de potencial. Tomo la segunda expresión de trabajo y lo divido por el tiempo y me queda que potencia es intensidad al cuadrado por la resistencia. Y si tomo la tercera y la divido por el tiempo, también me queda que potencia es diferencia de potencial al cuadrado dividido la resistencia. Como podemos ver, las unidades de potencia son las unidades del trabajo, que es Joule, dividido la unidad de tiempo, que se toma siempre en segundos.
Y el joule dividido los segundos me da por unidad de potencia el watt, que se simboliza con una W mayúscula. En la práctica, ¿a qué equivalen estos watts? Si a mí me dicen que un artefacto tiene una potencia de 4 watts, lo que me quiere decir es que transforma 4 joules de energía en otro tipo de energía por cada segundo que está conectado. ¿Sí? Eso es a lo que equivalen los watts de potencia que me figuran en la etiqueta de un aparato eléctrico. Es una unidad de potencia, dijimos. Pero cuando nosotros recibimos la factura de DESUR, si estamos en zona sur, y de norte si estamos en zona norte, la factura nos habla de los kilowatt hora consumidos. Vamos a ver qué es esto. Un kilowatt hora es la energía que consume un artefacto cuya potencia es de 1000 watts al funcionar durante 1 hora seguida. De acá se va a desprender una equivalencia entre el kilowatt hora y el joule. ¿Cómo es esto? Nosotros sabemos que 1 hora equivale a 3600 segundos. Como potencia esta energía sobre tiempo, si yo despejo de acá la energía, paso el tiempo multiplicando. Y me queda que es potencia por tiempo. La energía que a mí me dice EDESUR, 1 kilowatt hora es la unidad que utilizan. Si yo me fijo y me dice que es lo que consume un artefacto de 1000 watts de potencia, entonces voy a reemplazar en esta fórmula la potencia por los 1000 watts. Por estar encendidos, consumiendo durante 1 hora, entonces reemplazo el tiempo por los 3600 segundos. Si yo hago esta cuenta, multiplico 1000 por 3600 y multiplico los watts por los segundos. Watt por segundos son los joules, porque recordemos que joule sobre segundo es watt. Entonces me termina quedando esta equivalencia, que 1 kilowatt hora equivale a 3.600.000 joules, o dicho de otra forma, 3.600 kilojoules. Datos curiosos. Este señor es Thomas Edison. En 1880 patentó la primera lamparita incandescente. ¿Sí? Recordemos las lamparitas incandescentes, ya no se ven más, pero eran de este tipo. Acá están mencionados todas las partes que tenían, ¿sí? Una envoltura de vidrio, y adentro tenía un filamento, eso que se ve en rojo es el filamento de tungsteno. Todo estaba conectado al culote de la lamparita, que está acá simbolizado por los puntos 9, 8, 10, 11, que es toda la conexión que iba a la red eléctrica. ¿Qué pasaba con estas lamparitas? Quedaron obsoletas, ya no se pueden usar más, no se usan más, por varios motivos. Pero el principal es que para poder generar la luz, este filamento de tungsteno tenía que levantar una temperatura de 2500 grados. ¿Sí? Eso era una temperatura altísima. Ese filamento, recordemos la fórmula que hemos visto en secciones pasadas de la resistencia para un material. La resistencia era resistividad por longitud sobre la sección del conductor. Acá estamos hablando del tungsteno, ¿sí? Más allá de la resistividad, si nosotros necesitamos que tenga una resistencia alta, porque necesito que levante esta temperatura de 2500 grados, y lo que hace que levante la temperatura es justamente tener una resistencia muy alta, este filamento de tungsteno lo iba a tratar de hacer lo más largo y lo más estrecho posible, ¿sí? Finito y largo, en lugar de grueso y ancho, que es lo que hemos hablado de que era lo que convenía para que sea mínima la resistencia. Acá yo necesito una máxima resistencia, entonces el filamento tenía que ser súper largo y finito, por eso daba tantas vueltas. Eso lo hacía muy frágil y se rompía muy fácil. Quienes han tenido contacto, si quieren preguntar a sus padres o lo que sea, estas lamparitas, en cuanto uno las tocaba un poco de más o se golpeaban, se rompía enseguida ese filamento de tungsteno. Se rompía el filamento, dejaba de funcionar la lamparita. Y esto lo que hacía era que al ser tan grande la resistencia, solamente el 15 o 20% de la energía que consumía terminaba siendo la luz visible. ¿Sí? El resto se perdía en forma de calor. Levantaban muchísima temperatura. Si las tocabas te quemabas, de hecho. ¿Con qué se reemplazó?
En un principio se reemplazó por las de bajo consumo. Fíjense lo que son, cómo fueron bajando las potencias que requería cada uno para lograr una intensidad de iluminación. La que antes era de 25 watts, con las de bajo consumo solamente era de 9 watts. Las de 100 watts, que eran las que se solían usar en las casas, pasaban a tener 30 watts de potencia, muchísimo menos. Pero luego, estas de bajo consumo se reemplazaron por las LED, que es lo que hoy vemos en todas las casas. Ya casi tampoco se usan las de bajo consumo. ¿Por qué es esto? Las de bajo consumo, si bien eran buenas y ya bajaba bastante la potencia, tardaban en prender. Uno las prendía y había que esperar que calienten, ¿sí? La LED, en cuanto uno la prende, ya tiene casi el 100% del rendimiento. En cambio, las de bajo consumo tardaban, ¿sí? Vamos a ver ahora otras equivalencias. Cuando nosotros hablamos de motores eléctricos, la expresión que vamos a usar para la potencia en lugar de los watts son los HP, los caballos de fuerza. La equivalencia que vamos a usar cuando hagamos ejercicios de esto es esta. Un HP equivale a 746 watts de potencia. A su vez también tenemos aparatos eléctricos que son calentadores, ¿sí? Un calentador eléctrico, una pava eléctrica, calefones eléctricos, sí, calefones eléctricos, hay un montón. Lo que utilizan esos artefactos para medir la potencia es la kilocaloría. El pasaje que se hace para las kilocalorías en realidad es, desde el kilowatt hora, pasamos a los joules. Y recordamos también que una caloría equivale a 4,18 joules. O sea, hacemos un doble pasaje y vamos a llegar desde el kilowatt hora hasta las kilocalorías. Cuando hablamos de calentadores o estufas eléctricas, hablamos de cantidad de calor. La cantidad de calor se define como la energía que cede o absorbe un cuerpo, que tiene una masa, cuando su temperatura varía una cierta cantidad de grados. Esto llevado a una fórmula es de la siguiente manera. Se relaciona directamente con cómo está compuesto el material, lo que se llama calor específico. El calor específico se establece mediante unas tablas, eso ya está predeterminado y se suele dar de datos. Pero pasado todas estas fórmulas, termina diciendo que la cantidad de calor, que es Q, es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Y recordemos que como toda variación, se toma la temperatura final, el estado final, menos el estado inicial. Este calor específico es la energía en calorías que es necesaria para variar 1 grado la temperatura de un cuerpo de masa de 1 gramo. ¿Sí? Dependiendo del material, va a ser distinto. Pero entonces las unidades de este calor específico siempre van a ser calorías dividido gramos por grados Celsius. Entonces, ¿cómo quedan las unidades de la cantidad de calor? Tengo la unidad de masa, que es el gramo, por las unidades del calor específico, que son estas tres que les acabo de mencionar, por la unidad de temperatura, que es el grado Celsius. Si yo simplifico, gramos con gramos, grados Celsius con grados Celsius, me termina quedando que la unidad es la caloría. El calor específico del agua siempre es una caloría dividido gramos por grados Celsius. Vamos a ver un ejemplo práctico. Tenemos un calefón eléctrico que tiene una potencia de 600 watts, cuando miro la etiqueta. Me dicen que con él quiero a 6 litros de agua elevarles la temperatura de 24 grados a 40 grados, que es más o menos la temperatura a la que sale el agua de la canilla. Suponiendo que todo el calor pasa al agua y no hay pérdidas, porque en un calefón se supone que cuando uno toca la chapa está un poco caliente, eso hace que se vaya perdiendo calor. Pero vamos a suponer una situación ideal. Vamos a ver cuánto tiempo tardaría el calefón en elevar la temperatura de 24 a 40 grados. Recordemos este pasaje de unidades. Una caloría son 4,18 joules. Tenemos 6 litros de agua. En el agua, 1 litro es 1 kilo. Si fuera otro material, yo tendría que buscar la densidad y hacer el cambio. Pero en este caso la densidad del agua es 1, así que 1 litro equivale a 1 kilo.
Hablando de los 6 litros, son 6 kilogramos, y recordemos que la masa necesito tenerla en gramos, así que hago el pasaje y me dan 6.000 gramos. La temperatura inicial son 24 grados, la final 40, es decir que la variación hago 40 menos 24 y me van a dar 16 grados. Aplico la fórmula de cantidad de calor, masa, son los 6.000 gramos, el calor específico que dijimos que para el agua es 1, y lo multiplico por la variación de temperatura, que en este caso son 16 grados. Cuando hago toda esta cuenta, si simplifico gramos con gramos, grados Celsius con grados Celsius, me termina dando 96.000 calorías. Esa es la cantidad de calor. A mí lo que me preguntan es el tiempo que tiene que funcionar para generar esta variación de temperatura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pasar las calorías a joules. ¿Cómo se hace? Si yo sé que una caloría son 4,18 joules, 96.000 calorías, hago una regla de 3 simple y tengo que multiplicar 96.000 por 4,18. Y me da 401.280 joules. Joules, recordemos que es la unidad de energía, o sea, la cantidad de calor es la energía que se necesita, como les decía antes en la definición. La energía que se necesita para producir una variación de temperatura. Entonces, estos joules es la energía. A su vez sé que potencia, y tengo el dato de potencia del calefón, es energía sobre tiempo. Como me están preguntando el tiempo, voy a despejar de acá el tiempo, pasándolo para arriba multiplicando, y me queda la potencia que la paso dividiendo a la energía. Me queda que tiempo es energía sobre potencia. Es decir que voy a dividir los 401.280 joules por los 600 watts. Recordemos que el watt es joules sobre segundos, o sea, el tiempo que me va a dar hacer 401.280 dividido 600, me va a dar en la unidad de segundos. Me da 668,8 segundos. Esto, si yo lo quiero llevar a la lógica para poder darme una noción de qué estoy hablando, lo puedo pasar a minutos, así tengo una noción, ¿sí? En 11 minutos yo estaría llevando la temperatura de 24 grados a 40 grados. Les dejo acá una tablita donde se ve, según la sustancia, cuál es el calor específico. Hay dos unidades. La primera columna toma el joule como unidad de energía, pero recordemos que la cantidad de calor, cuando hablamos de artefactos eléctricos que levantan o bajan temperatura, vamos a hablar de las calorías, ¿sí? Entonces lo que vamos a usar siempre es la segunda columna. Ven que ahí para el agua figura que el calor específico es 1,0, o sea, 1, que es lo que usamos en los datos del ejercicio de recién.